Buenas noches con todos. Queremos dar inicio a esta conferencia en relación a violencia familiar. El día de hoy está a cargo el abogado especialista Luis Rioja. Él es especialista en Derecho de Familia y Violencia Familiar. Es expositor también del Colegio de Abogados de Lima y es docente universitario y abogado en ejercicio. Queremos dar bienvenida y damos inicio. Muchas gracias. Muy bien, agradecido con la invitación que me hace ICJ para poder un poco dilucidar estos temas de interés especial dentro del campo del derecho de familia y sobre todo haciendo hincapié al tema de violencia familiar. El día de hoy vamos a tratar de hacer un breve recuento de la importancia que tiene esta ley de cara, digamos, a resguardar un poco la seguridad de la familia y evidentemente saber en qué situaciones o para qué situaciones, reitero, se pueden dar algunas medidas preventivas. También vamos a ver en el decurso de este diálogo, de este seminario, o de exposición, como quiera llamarlo, vamos a ver los diversos tipos de violencia que existen, ¿no? También vamos a ver, digamos, cuáles son los sujetos que están en el ámbito de aplicación de esta ley, ¿no? Pero antes de iniciar, digamos, este diálogo, este seminario, quisiera un poco explicar en qué consiste la palabra violencia. Evidentemente, ante esa situación tenemos que ver cómo se conceptualiza. De tal manera que brevemente vamos a leer, digamos, una pequeña definición de las implicancias que tiene el término violencia, porque toda vez que la ley habla pues sobre este término muy puntual, ¿no? Dice, es aquello que se ejecuta con fuerza o brusquedad a lo que se hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. El término voluntad es muy relevante, diría yo, imprescindible en el campo del derecho jurídico, porque tenemos que ver básicamente que todos aquellos actos que se hacen en contra, evidentemente, de esta expresión de voluntad deben ser sancionados. Y como quiera que sea, la ley habla, pues, o resguarda o tutela estos factores, en el entendido de que se tiene que emplear voluntad, de lo contrario debe haber una sanción. Pero esa voluntad, evidentemente, no puede ser tergiversada y no puede ser distorsionada en el entendido de la violencia. ¿Sí? Se trata de un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto. Y eso lo vamos a explicar en su momento porque, evidentemente, cuando hablamos de violencia, no solamente vamos a detenernos o a ceñirnos básicamente en el tema de la violencia física, sino también psicológica. Y vamos a tratar un poco de establecer algunas, si se quiere, algunas diferencias o resolver algunas situaciones que se dan en el mundo práctico, porque en el caso, por ejemplo, de los daños proferidos a través de la violencia de manera física, pudieran en cierta medida o en gran medida poder acreditarse de manera fehaciente con algún informe pericial o con algún informe médico legista que pudiera generar estas circunstancias. Pero en el cambio, cuando el daño es de orden psicológico, ahí resulta un poco más complicado, más complejo de poder acreditar. Esto en el entendido de que hay muchas circunstancias, evidentemente, que engloban a la conducta humana y que naturalmente se torna de manera compleja, ¿no? Básicamente porque, digamos, cada persona tiene una manera de expresarse en cuanto a su personalidad, en cuanto a asimilar cualquier circunstancia de orden de carácter o de conducta, y evidentemente el daño, en cierta medida, hasta cierto punto, podría ser subjetivo. Tenemos que verlo eso de una manera muy puntual. Dice, por lo general el comportamiento violento busca obtener o imponer algo por la fuerza. Evidentemente, si hablamos de violencia, tenemos que ver que estos factores están relacionados con un ejercitar de manera voluntaria o de manera exprofesa una violencia sobre otra persona. Definición según la ley. A ver, ya de manera específica tenemos que ver que la ley habla, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, acción o conducta que cause daño. Ya nosotros hemos dicho que el daño puede ser tanto de orden físico como de orden psicológico. Además,
puede haber como consecuencia de ese daño o de esa violencia, puede haber una suerte de un daño irreparable que puede ser traducido en la muerte. Sufrimiento físico, sexual o psicológico. Vamos a ver más adelante también cuando veamos los tipos de violencia que se van a dar situaciones donde hay también violencia sexual, como violencia económica o patrimonial. Es interesante porque la norma extiende un poco más los conceptos de violencia y hace pues que se tornen de una manera mucho más específica y que el ámbito de la ley abarque mucho más situaciones o supuestos. Eso es interesante desde una perspectiva jurídica. Evidentemente esto está vinculado eminentemente con el tema de la realidad social. Por su condición de tales, dicen básicamente las mujeres, esta violencia también debe ser entendida contra los integrantes del grupo familiar. Y vamos a ver situaciones en las cuales, por ejemplo, que no necesariamente debe haber un vínculo de parentesco para poder que entre en vigencia o que entre en escena la ley. Puede darse el caso de que hay algunas personas que habitan de manera temporal o ocasional, digamos, un espacio físico que está íntimamente relacionado para la familia y que estas personas también están tuteladas. Claro, hay ciertas condiciones que de acuerdo a ley deben cumplirse. De lo contrario, no estarían sujetos dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Objetivos de la ley. Y eso es importante porque toda norma debe tener objetivos, ¿no? Toda norma debe tener un propósito, toda norma debe tener un sentido. De lo contrario, no tendría, digamos, mayor situación o alcance dentro del campo de la realidad social debido a que no cumpliría con su finalidad. Y uno de los objetivos primordiales y esenciales que tiene esta norma es la prevención. ¿Y por qué es importante la prevención? Bueno, yo creo que, digamos, esta pregunta cae de madura respecto a ciertas situaciones que se están dando en la realidad, en la cual, digamos, no solamente los ciudadanos o las personas que están vinculadas con estos temas deben tener una labor de prevención, sino también las autoridades. Y estamos hablando, pues, evidentemente de los protagonistas, de las personas que se deben encargar de administrar justicia y los demás colaboradores para administrar justicia. Estoy hablando básicamente del juez y evidentemente también de la autoridad administrativa, que en este caso es la policía, ¿no? Que es la que debe entrar en escena de manera inmediata y poner a disposición como resultado de esa intervención al administrador de justicia o al director del proceso, que vendría a ser un juez de familia. Entonces la labor de la prevención es fundamental, es elemental, es básica, necesaria, obligatoria, de tal manera que se puedan evitar hacia futuro que se causen algunos daños y en algunos casos irreparables. Eso hay que decirlo con toda claridad. Ya lo decíamos en anteriores sesiones, exposiciones, de que todo comienza de repente con una alzada de voz, todo comienza de repente con un jalón de pelos y termina esto en el féretro. Hay que tener mucho cuidado con estas circunstancias porque cuando no hay una labor de prevención o de atención, por ejemplo, necesaria, inmediata, oportuna de parte de las autoridades, puede dar cabida a una situación irreparable. Y ya, reitero, basta con ver las noticias para observar de que hay situaciones en las cuales, digamos, por haber habido una desatención, hemos sido testigos o estamos siendo testigos de situaciones que traen daño con consecuencia de muerte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un caso donde una persona que tiene un vínculo de parentesco, entiendo por afinidad como cuñado, rocía con algún combustible sobre una persona y lo prende, de tal manera que esa persona termina calcinada. Entonces, ¿debió haber habido una labor de atención y de prevención? Por supuesto, porque se pudo haber evitado pues la pérdida de una vida humana tan valorable, ¿no? Entiendan ustedes que el derecho fundamental y principal que tiene el ser humano es la vida. Eso creo que ni dudarlo. Es por eso que estas dos circunstancias deben ir de la mano. No solamente la labor de prevención, sino también la labor de atención. Y la labor de atención eminentemente recae sobre las autoridades que están obligadas a prestar esa situación de manera adecuada, idónea, como dije hace un rato,
para que todos nosotros, digamos, los que vivimos en un ámbito social, los particulares, evidentemente estemos tutelados bajo la designación de esta ley. Otro de los objetivos de la ley también sería la erradicación. Claro, un poco más complejo, un poco más complicado, un poco más de repente difícil de poder hacer, pero, digamos, el objetivo de la ley debe tender a esas circunstancias. Cuando nosotros hablamos de erradicación, estamos hablando evidentemente de un factor de desterrar, ¿no? Finiquitar, ponerle coto a una circunstancia que causa daño no solamente al entorno familiar, sino a la ciudadanía en general, ¿no? Y lo digo esto porque también hay sujetos de ámbito de aplicación que no necesariamente tienen que tener un vínculo de parentesco. Es por eso que uno de los objetivos de esta norma es elementalmente fomentar la erradicación. Eso quiere decir que debe terminar, debe culminar y evidentemente debe haber una labor de sanción para todos aquellos que han infringido pues estos deberes de conducta, estos deberes naturales que debemos cumplir todos los particulares. Entiendan ustedes que el derecho está para regular la conducta entre particulares. Debido a eso, todos nosotros estamos en la obligación de cumplir a cabalidad lo que establece la norma. Si una persona ha, digamos, transgredido la ley y ha violentado a otra persona que está dentro del ámbito, que está sujeto al ámbito de la aplicación de la norma, evidentemente debe recibir una sanción. Y para ello hay diversas medidas, ¿no?, que vamos a ver más adelante en qué consisten, ¿no? El magistrado puede en algún momento pues solicitar o no solicitar o decidir que una persona pues salga de la esfera familiar por considerarse que es una persona que atenta contra la integridad no solamente emocional, sino física y psicológica que pudiera haber dentro del ámbito familiar. Es por eso que estos objetivos de la ley son fundamentales, elementales, diría yo, ¿no? Claro, hay otras circunstancias también que deben contribuir a que estos objetivos de la ley se cumplan con normalidad y cabalidad, en la razón de que hay colaboradores en el entorno del administrador de justicia. Ámbito de aplicación, ámbito de acción de la norma. Y acá estamos ya hablando de manera mucho más específica. ¿Cuál es el ámbito de protección que tiene la norma? ¿Frente a qué circunstancias estamos cuando hablamos, por ejemplo, de protección? En principio diremos que la protección familiar es en sentido extenso. Y alguien me preguntase, oiga, pero ¿cómo sabemos si son familiares? Bueno, en este país hay tres maneras de poder generar un vínculo de parentesco. Tenemos, pues, en primer lugar, el vínculo consanguíneo, tenemos el vínculo por afinidad y tenemos el vínculo por adopción. Claro, el vínculo consanguíneo creo que está claro, son descendientes o son personas que descienden de un mismo tronco común, y en el caso de la afinidad, básicamente se hace o bien por matrimonio o bien por unión de hecho. Claro, esta unión de hecho debe estar debidamente reconocida y por lo tanto pudiera generar condiciones jurídicas para los demás entes o personas que están vinculadas dentro de un entorno familiar. También por adopción, evidentemente, ¿no? Porque cuando una persona adopta a otra, para todos los efectos genera derechos y obligaciones, y por lo tanto el hijo adoptivo puede y está dentro del ámbito de aplicación de esta familia, de esta ley. También tenemos la protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica. Interesante porque acá ya no necesariamente pudiéramos hablar de personas que están con un vínculo de parentesco, ¿no? Y vamos a ver, digamos, dentro de unos momentos, cómo es que hay personas que pueden estar protegidas o miembros de un grupo familiar que no necesariamente tienen un vínculo de parentesco, pero que están protegidos por la norma. Eso hay que decirlo con toda claridad. Deben cumplir con algunas exigencias que lo vamos a ver dentro de unos instantes. Protección de la relación de pareja. Y acá es un factor también un poquito subjetivo, ¿no? Porque alguna vez se me preguntó, ¿qué pasa
si dos personas que mantienen un vínculo sentimental, no necesariamente a través de un lazo jurídico, que pudiera ser pues el matrimonio o la unión de hecho, pudiera, digamos, dos personas que están unidas sentimentalmente, pudieran estar dentro del ámbito de la protección de la ley, para ser más específico, enamorados, ¿pudieran ser? Me pregunto, ¿no? Sería interesante también analizar e interpretar si la norma da pie o da cabido o hay una extensión especial para ello. Claro, si hablamos desde la perspectiva de la violencia, siempre tiene atención jurídica y legal, eso no hay ninguna duda, ¿no? Porque persona que agrede a otra debe ser sancionada, ¿no? Eso está tipificado, eso está debidamente normatizado, eso está debidamente descrito en la norma y por eso es que merece atención. Pero si hablamos, por ejemplo, de una pareja, digamos, heterosexual, evidentemente, que están vinculados por un ánimo sentimental, ¿tendrían una condición jurídica, por ejemplo? Dos personas que los une solamente un vínculo sentimental, enamorados, claro está, pudieran estar sujetos a la protección de esta norma, porque acá hablamos de protección de la relación de pareja, ¿no? En el caso de los cónyuges queda claro, en el caso de los concubinos queda clarísimo también, ¿no? En el caso de los descendientes, ascendientes, también queda clarísimo, ¿no? En el caso de los adoptados, y hay algo más, en el caso de los hijos políticos, ¿no? Madrastras, padrastros, eso lo vamos a ver, ¿no? Cuando analicemos personas que están dentro del ámbito de aplicación de la ley. O sea, es interesante analizar eso porque pudiera en alguna medida o en gran medida también tratar de insertar, digamos, a dos personas que están unidos a través de un vínculo sentimental, como serían los enamorados, para poder acceder a este tipo de circunstancias. Lo digo esto porque muchas veces se pregunta, y por ahora debo decir con toda claridad que la respuesta es negativa, ¿no? Dos parejas que mantienen una relación sentimental sin mayor formalidad, si se quiere, no pudieran, digamos, estar dentro de la protección de esta norma, lo cual no significa que no tengan atención y protección. Son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Eso hay que decirlo con toda claridad y naturalidad, ¿no? Las dos personas que no necesariamente tienen un vínculo formal pueden hacer valer sus derechos respectivamente en las vías que pudieran corresponder, no necesariamente a través del vínculo de esta norma. Y eso hay que decirlo con todo énfasis, porque muchas veces se nos pregunta y se nos consulta, se nos dice, doctor, y acá es un caso de violencia familiar, el hecho de que un enamorado haya agredido a su enamorada, ¿no? Lo digo esto porque en el caso del Cusco, de este muchacho que fue sentenciado incluso, donde todos vimos que arrastraba pues a su novia o su enamorada, ¿no? Digamos, no pudiera ser enmarcado dentro de un campo del factor de violencia familiar. Pero diferente es el caso de Cajamarca, por ejemplo, donde el cuñado, ¿no?, que le rocía combustible, digamos, con propósitos de calcinar a esta persona, y lo logró, porque finalmente esta persona falleció, ¿no? Expiró su vida, ¿no? Feneció, ¿no? Y fíjense, ¿no? Una circunstancia que pudo haber sido evitada, pero lamentablemente tuvimos que presenciar o asistir a este tipo de noticias y vemos. Ahora, el cuñado evidentemente sí está dentro del ámbito de aplicación de la norma, porque los cuñados son parientes que están ubicados dentro del segundo grado por afinidad. Entenderán ustedes que los cuñados se generan, o la vinculación del parentesco entre los cuñados se generan por una circunstancia del matrimonio, o si se quiere, por una circunstancia de la unión de hecho. Insisto, circunstancias que deben estar debidamente reconocidas de acuerdo a ley, porque de lo contrario no pudiera generar una condición jurídica. Muy bien. Entramos, digamos, a un tema ya de fondo, ¿no? Cuando hablamos sobre los tipos de violencia, ¿no? Muchas veces se discute, muchas veces se cuestiona, muchas veces se pone una crítica respecto a los tipos de violencia, ¿no? Y tenemos que, evidentemente, detallar. Estos son los tipos de violencia de acuerdo a la ley. Estos son los tipos de violencia que están, digamos, tipificados en la norma.
Estos son los tipos de violencia que la norma protege o por lo menos sanciona. Claro, la protección de cara a la víctima y de cara al victimario tiene que haber una sanción, como lo hemos dicho claramente cuando analizamos el tema de los objetivos de la ley. En primer lugar tenemos la violencia física, ¿no? Yo creo que en el tema de la violencia física no habría ninguna razón para poder objetarla, en el entendido que es una situación que se evidencia a través de algunas circunstancias de orden, como se dice su nombre, físico, ¿no? O por algún maltrato que pudiera haber generado, digamos, algún golpe o alguna violencia con algún objeto contundente que dejara, digamos, secuelas de orden físico en la piel, ¿no? O en el cuerpo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, la violencia física, como está claro de decirlo, eso también se puede acreditar muy fácil con una pericia médico-legista. El médico legista analizará, pues, el grado del daño, el grado de las circunstancias que se dieron para poder generar ese tipo de situaciones que causan un dolor, un padecimiento, ¿no? Evidentemente esto va aunado con factores de crédito y factores que tienen que ser, digamos, debidamente comprobados en la práctica. Y además también tiene que verse, un factor importante es que la violencia física haya sido proferida directamente por el victimario y no por un tercero, porque eso también se da mucho. Puede ser que la violencia física pueda haber sido proferida por la misma persona que se victimiza. De esos también hay muchos casos, hay que decirlo con toda claridad. Sin embargo, cuando hablamos de violencia física, pues es el cambio notorio que puede sufrir el cuerpo producto de algunos maltratos de orden, con factores, digamos, de tener objetos contundentes, ¿no? Puede ser un palo, puede ser un fierro, puede ser un bate, es decir, cualquier objeto que pudiera generar un cambio de orden físico en el cuerpo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Cuando hablamos de violencia psicológica, sí hay un problema, y lo digo esto a título personal porque alguien pudiera decir, no, yo no lo veo ningún problema porque a través de una pericia psicológica se puede determinar. Y yo lo digo desde una perspectiva muy personal, insisto, porque la violencia psicológica tiene que ir aunado también con el grado de asimilación que tiene una persona respecto a ciertas condiciones o sucesos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, asistimos o presenciamos de que hay ciertas personas que tienen un grado, por ejemplo, de asimilación ante algunos hechos o sucesos, digamos, tendríamos que ver qué tipo de daño se ha generado ahí. Claro, algún magistrado pudiera decir, no, acá se debe sancionar la violencia desde la perspectiva, desde el punto de inicio de su manifestación. No necesariamente tendríamos que esperar una secuela sobre la violencia. Claro, hasta cierto punto pudiera ser, digamos, un factor de argumento que tienen los magistrados para poder sancionar, como objetivos de la norma, ¿no?, al victimario o a la persona que ha proferido esa violencia. Pero yo me hago una pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que, como dije hace un instante, asimilan ciertos sucesos o hechos que pudieran ir en contra de su salud emocional? Si hablamos de violencia psicológica, tenemos que hablar, pues, de un daño moral, ¿no es así? Si hablamos de violencia psicológica, tendríamos que hablar, pues, de algunos aspectos que están vinculados con el padecimiento anímico, el dolor, el sufrimiento. Si hablamos de violencia psicológica, tendríamos que hablar que hay una mella en la salud emocional de la persona, que además haya producido un menoscabo y que además, entre otras cosas, que sea de tal magnitud que esta persona, digamos, no logre desempeñarse y desarrollarse dentro de un ámbito social. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de violencia psicológica. Evidentemente, violencia psicológica por parte del victimario es, de repente, insultar, maltratar, injuriar, calumniar, si se quiere, ¿no?, o difamar, de tal manera que cause una mella o lesión en el honor de las personas también.
Hay permanentemente casos, por ejemplo, que el marido, porque eso así se expresa, es el término que tiene el Código Civil, califica a la mujer, digamos, con algunos adjetivos que trascienden pues a la esfera el honor de la persona o de la mujer. Por ejemplo, decirle a la mujer que ejerce el meretricio o que parece, digamos, una persona que tiene una conducta deshonesta, evidentemente ahí hay un factor de violencia psicológica. Claro, pero un poco para ser coherente con lo que vengo diciendo, tendríamos que ver también, digamos, cuál es el grado del daño que se causa. Insisto, las consecuencias que se pueden generar producto de la violencia psicológica también deben ser atendidas o deben ser observadas, de tal manera que, digamos, haya una coherencia, hay una cohesión, ¿no? Para poder, o haya una congruencia en estos aspectos. Porque ¿de qué vale, digamos, de que una persona comience a calificar a otra o comience a establecer sistemáticamente un daño, entre comillas, daño psicológico, cuando la supuesta víctima no, digamos, no le da mayor atención? Cuando la supuesta víctima asimila o simplemente no tiene mayores circunstancias que observar o que resolver, ¿no? Claro, si usted lo ven desde la perspectiva ya de las causas que originan esa violencia, sin duda debe haber una sanción. Pero también tenemos que analizar un poco las consecuencias. No solamente nos podemos detener en las causas, sino también en las consecuencias de que ello deriva. Porque acuérdense que esto va a ser objeto de una evaluación por parte del juez de familia a efectos de que determine sobre algunas medidas preventivas. Entenderán ustedes que las medidas preventivas son elementales, son fundamentales y en algunos casos determinantes, ¿no? Acuérdense ustedes que si la violencia es ejercida al cónyuge, incluso puede dar lugar a que el que sufra pues el daño o la violencia pueda estar inmerso dentro de una causal de violencia física o psicológica para poder disolver el vínculo matrimonial. Nótese la magnitud y la importancia que tiene, digamos, el juez, en este caso de familia, ¿no? Para poder determinar o dilucidar una situación realmente si considera violenta. Y lo digo desde esa perspectiva. Claro, sobre los menores creo que no habría ninguna duda, ¿no? Por interés superior del menor o del niño. El niño que está desprovisto a veces de una personalidad definida, el niño que está desprovisto a veces digamos, de ese valor, ¿no? O del desarrollo emocional que tienen algunos adultos, ¿no? De esa consolidación y esa fuerza emocional que tienen ciertas personas para poder enfrentar situaciones de orden psicológico, yo creo que ahí no hay ninguna duda, ¿no? Mi duda está un poco respecto, digamos, a la relación que tienen los cónyuges entre sí, teniendo en cuenta que son sujetos del ámbito de aplicación de esta ley. Insisto, respecto a los menores creo que no hay ninguna duda porque la secuela se ve más adelante, muchas veces no se ve de manera inmediata. Entonces, en razón a ello hay que tener en consideración eso. Hay otro tipo de violencia que también es importante, interesante, la violencia sexual, ¿no? Y eso hay que decirlo con claridad. Y alguna vez una fiscal me preguntó, doctor, pero ¿hay un delito que tipifique violación entre cónyuges? Que yo sepa, hasta donde sé, he analizado un poco las normas penales, no es mi especialidad, no hay una tipificación respecto a la violación entre cónyuges. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de violencia respecto a la norma, sí tiene que determinarse que puede haber violencia sexual dentro de los miembros de una familia. Claro, hablando en términos normales y regulares, entre comillas, estamos hablando pues entre parejas, ¿no? Violencia sexual sería pues
querer ejercer o querer tener relaciones sexuales sin que la otra parte preste un consentimiento. Evidentemente, las relaciones sexuales deben ser fruto pues, de una libre voluntad de las partes que desean tener, digamos, cópula o trata carnal. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero interesante lo que dice la norma porque también atiende este tipo de factores. O sea, no necesariamente, digamos, el victimario, por tener la condición o la categoría de cónyuge o concubino, tiene pues, digamos, amplias facultades, ¿no? O facultades ilimitadas respecto a la cópula o la trata carnal que pueda tener, ¿no? Y eso, con toda claridad, la norma lo sanciona. Debe haber un factor ahí de atención, debe haber un factor ahí de trato, debe haber un factor de poner coto. Si uno de los cónyuges no desea tener relaciones sexuales, y lo digo, uno de los cónyuges puede ser ambos, tanto varón como mujer, o el marido o la mujer, y es forzado por el otro, en ese instante ya está tipificando un factor de violencia sexual. Y hay que decirlo con toda claridad. De ahí a que llegue a ser un delito es una situación diferente, porque ustedes entenderán que en el campo del derecho penal la conducta debe estar tipificada, que es otro factor que merece otro tipo de atención o análisis de orden punitivo. Sí. Acá nos pregunta Marcial da Silva, buen tema nos dice, ¿no? ¿Periodo de duración de las medidas de protección? Va a depender mucho, ¿no? Porque va a depender un poco de la complejidad que pueda tener, digamos, el grado de la violencia. Evidentemente pueden fluctuar entre 6 meses o un año, dependiendo un poco también del criterio del juez. Muy bien, entonces nosotros decíamos la violencia sexual, hay que tener mucho cuidado con estos aspectos porque no necesariamente por el hecho de tener una condición, insisto, de relación de pareja formal, que pudiera ser pues el matrimonio, la unión de hecho, hay que analizarlo de que puedan tener, digamos, libertad como para poder ejercer, digamos, las relaciones sexuales en cualquier momento. Eso, las relaciones sexuales dentro del ámbito familiar y en general deben ser obra de la voluntad de las partes involucradas. Muy bien. Otro factor interesante, importante, diría yo, innovador que tiene esta norma es el tema de la violencia económica o patrimonial, ¿no? Y es importante, y yo celebro que la norma, digamos, tenga una atención respecto a eso, porque muchas veces, digamos, uno de los cónyuges, digamos, en razón a su superioridad económica, por haber alcanzado algunas competencias de orden profesional o empresarial y cualquier otra que pudiera generar pues, unas circunstancias de orden patrimonial, pudiera tener una cierta sujeción respecto al otro cónyuge. Y nótese que no estoy hablando, digamos, de marido y mujer específicamente, sino que pudiera ser de ambos. Insisto, es un factor, yo lo hablo de manera muy general, ¿ya? Porque la norma no, digamos, no hace un distingo. La norma no hace, digamos, una diferenciación. Porque la ventaja económica o patrimonial puede ser tanto del marido como de la mujer o del varón como la mujer. Y hay que tener mucho cuidado. La desatención que pudiera tener cualquiera de los cónyuges respecto a un factor económico o patrimonial es una suerte de violencia económico o patrimonial. También el factor, un caso que he visto hace poco era el de, por ejemplo, de que uno de los cónyuges estaba, digamos, permanentemente presionado por el otro para que le facilite sistemáticamente ventajas económicas. Y eso era un poco risible porque muchas veces pues, se ejerce tal presión, no quiero, digamos, nuevamente identificar, ¿no? o posicionarme en un tema de sexo, pero
normalmente es un caso de que la mujer presiona o un poco altera las circunstancias para que el hombre pueda generar mayores situaciones económicas o patrimoniales, ¿no? De tal manera que puede producir ahí un menoscabo hasta emocional, y por qué no decir físico. Acuérdense ustedes que la salud emocional es fundamental para que el ser humano pueda desempeñarse con libertad dentro de un ámbito social. Evidentemente, en segundo momento viene una escala de orden físico. Entonces tenemos que atender y merituar esas circunstancias. La violencia económica o patrimonial responde a esos criterios. Criterios de desatención, criterios donde uno de los cónyuges, aprovechándose de su condición económica o financiera o patrimonial, supedita pues, al otro. Cuando se advierte esas circunstancias y cuando hay una sujeción o de repente cuando no hay una buena suministración del factor económico que debería tener uno de los cónyuges respecto al otro, eso también es un factor de orden económico, de violencia económica. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, hay personas que de repente no lo perciben o no lo detectan o quizás consideran que son factores hasta naturales, ¿no? Que, digamos, el hombre deba tener, digamos, la administración económica siempre del seno familiar y la mujer debe hacer un poco las labores, entre comillas, menores. Ahora no es así, evidentemente. Hay mujeres que han ido superándose mucho en el campo profesional y son ellas las que tienen las ventajas económicas ahora. Hay muchísimas mujeres que son muy exitosas y que evidentemente el factor patrimonial les sonríe, ¿no? Les es ventajoso y pudieran también caer en ese factor de violencia económica o patrimonial. Pero las estadísticas todavía siguen, digamos, reportando que es el varón quien es el que tiene un poco la ventaja económica sobre la mujer, porque en la mayoría de los casos las mujeres quieren posponer o diferir su desarrollo profesional, personal, por un poco dedicarse al factor del desarrollo de los menores, entiéndase crianza. Y es quien es el hombre, quien sale pues en ese propósito de proveedor, de recolector y traer al seno familiar el factor económico para poder seguir adelante con estos factores. Cuando se advierte una circunstancia donde hay una desventaja, un desequilibrio de manera económica, estamos frente a unas circunstancias sin duda de violencia económica o patrimonial. Entonces tenemos estos tipos de violencia que establece la norma y que nosotros tenemos que tener con toda claridad para poder analizarlos y poder sustentarlos. Muy bien, al inicio hablábamos un poco sobre los sujetos de protección de la ley, ¿no? Y hay que saberlo y hay que distinguirlo con toda naturalidad y acá lo vamos a ver con mucho más énfasis. En primer lugar, las mujeres durante todo el ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta o adulta mayor incluso, ¿no? Tenemos ahí situaciones, ¿no? La mujer en casi todo su ciclo de vida. Miembros del grupo familiar, cónyuges, excónyuges también, ojo, excónyuge, claro, para que tenga esa categoría de excónyuge, quiere decir que ha pasado por el tamiz de la disolución del vínculo matrimonial. También tenemos a los convivientes y exconvivientes, sin duda, ¿no? Bueno, y ahí hay una diferencia, bueno, por lo menos de orden práctico, ¿no? El conviviente es aquella persona que ha cumplido con todas las exigencias de la ley, dicho en el artículo 326 del Código Civil, para poder ser reconocido como tal y conseguir los efectos jurídicos requeridos. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero también, digamos, así como requiere de un reconocimiento, pudiera también en algún momento apartarse de esa relación convivencial de manera unilateral, de tal manera que puede ser un excónyuge, ¿no? Como quiera que sea, excónyuge o exconviviente, son sujetos de protección de la ley. También tenemos, por ejemplo, los ascendientes y descendientes, sin duda, ¿no? Los padres o los hijos, los nietos, los padres o los abuelos, ¿no?
los bisabuelos y tatarabuelos, si seguir el caso, ¿no? Hay, digamos, familias que son longevas, hay integrantes de la familia, perdón, que tienen esa digamos, ese beneficio, ¿no? O ese don genético que es la longevidad, y pueden llegar a ser hasta tatarabuelos, y evidentemente están sujetos a la protección de la ley, o son sujetos de protección de la ley, como también los descendientes, ¿no? Estamos hablando de los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿no? Ellos están también, ¿no? Están también acá los parientes colaterales de los cónyuges, ¿no? Y estamos hablando parientes que están vinculados, parientes que están, digamos, designados o consignados hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y estas circunstancias o estas categorías se van repitiendo normalmente, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué parientes están dentro del 4º grado de consanguinidad? ¿Qué parientes están dentro del 2º grado de afinidad? Eso es importante. Acuérdense lo que dijimos al inicio de la conversación, de que la afinidad es producto, pues, del matrimonio o de la unión de hecho, ¿no? Y si hablamos de parientes consanguíneos, descienden de un mismo tronco común. Se me ocurre decir que los parientes que están dentro del 4º grado de consanguinidad son aquellos que son denominados primos hermanos, ¿no? Se me ocurre decir que los parientes que están dentro del 2º grado de afinidad, como consecuencia del matrimonio, la unión de hecho debidamente reconocida, son los cuñados. Nótese. Y eso hay que identificarlo, hay que detallarlo, hay que analizarlo, y para que posteriormente pudiéramos verlo desde la perspectiva de su protección. Tenemos también acá a los padrastros y las madrastras. Es importante, ¿no? ¿Por qué? Los padrastros y las madrastras también tendrán dentro de una esfera familiar, ¿no? Los padrastros, evidentemente, son aquellas personas que mantienen una unión sentimental con consecuencia de una formalidad, entiéndase matrimonio, unión de hecho, y entran en una esfera familiar, ¿no? Si hablamos del padrastro, ¿qué significa? Es aquel varón que se une en matrimonio o en unión de hecho con una persona que ya tiene, digamos, descendientes. Entiéndase, para mejor explicación, hijos. Entonces, bajo esas circunstancias tenemos que nosotros analizarlo y ver que también el ámbito de protección o sujeto de protección son los padrastros y las madrastras. Pero no tanto, digamos, desde la perspectiva del madrastro, sino que también desde la perspectiva del menor. Con lo cual, una persona que podría denominarse también de manera coloquial padre político, va a tener que tener mucho cuidado respecto al trato que tiene con su hijastro. Y viceversa también. Puede ser que el descendiente del otro, del cónyuge o del concubino, que no necesariamente tiene un vínculo de parentesco con el padrastro, no lo tiene sin duda alguna, va a generar una suerte de protección de la ley, ¿ya? Entonces es importante, nótese que la norma hace mucho hincapié a aquellas personas que comparten, pues, un espacio físico, entiéndase una casa o alguna habitación. Y tanto es así que, por ejemplo, dice quienes habiten en el mismo hogar sin tener relaciones contractuales y laborales. Interesante, claro. Si es una persona que nosotros contratamos para que haga, digamos, los quehaceres del hogar naturales propios, no estamos hablando de ese tipo de personas, porque ahí hay una vinculación laboral y contractual. Pero puede ser que, digamos, por ese ánimo altruista, por ese ánimo benefactor que a veces tienen las personas, puede hacer que le den cabida o le dé albergue, digamos, a una persona sobre un tiempo determinado. No necesariamente su pariente. Esa persona sí está como sujeto de protección de la ley. Esa persona que llega, digamos, a habitar de manera temporal un espacio físico que pertenece a una familia que sí los une, un vínculo de parentesco, ya sea por afinidad o por consanguinidad, digamos, sí estarías dentro de la protección de esta norma. Y eso hay que decirlo con toda claridad, hay que decirlo con con mucho énfasis, porque hay personas que dicen, oiga, no, solamente yo estoy de paso acá, y fíjese, yo he sufrido este tipo de circunstancias, este tipo de violencia. Estamos hablando de los 4 tipos de violencias que hay, que hemos visto acá, ¿no? No solamente la física,
no solamente la psicológica, sexual, sino también económica. ¿Y cuál es mi posición? ¿Cuál es mi factor? También están sujetos de protección, son sujetos de protección, pero la única condición es que no tengan o no mantengan una relación contractual ni laboral. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta dice, en la convivencia, ¿cómo se demuestra la unión de hechos? Muy bien. Fíjase, en la unión de hecho, en este país tiene dos vías para ser reconocidas. Una primera, que es a través del ámbito notarial, y una segunda a través del ámbito judicial. Las condiciones que deben cumplir mínimamente las personas que quieran obtener consecuencias jurídicas para su unión están inmersas o están descritas en el artículo 326 del Código Civil. Evidentemente son casi todas aquellas que están pues relacionadas con el matrimonio. Por eso que dice el 326 es la unión de dos personas, varón y mujer, libres de impedimento matrimonial. Con lo cual, eso significa que hay un factor de atención para obtener una mejor. Ahora, esta unión de hecho, en búsqueda de un reconocimiento, para mayores consecuencias jurídicas deben estar inscritas en los registros públicos, ¿no? Para que esto a su vez genere pues un régimen patrimonial, que es el de sociedades gananciales. Con lo cual, estas personas habrán ganado mayores consecuencias jurídicas, mayores ámbitos jurídicos para todos los efectos. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces, reiterando, no solamente tenemos que ver que las personas que tienen un vínculo parentesco tienen una protección, estamos hablando de personas que ocasionalmente pueden compartir un espacio físico de una familia y que pueden sufrir algún tipo de violencia, están integradas. Como también quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al producirse la violencia. Sucede con mucha frecuencia ahora y sobre todo con las personas jóvenes, ¿no? Aquellas personas que apenas han salido pues del proyecto escolar, se convierten en padres y no necesariamente van a querer tener una relación convivencial. Cada uno vive en su casa y bueno, los une el nacimiento o la procreación de un menor. Si hay alguna desavenencia o violencia por parte de estas dos personas, están sujetos de protección de la ley o son sujetos de protección de la ley. Es decir, no necesitan tener una unión de derecho o formal, como sería el matrimonio, ni una unión de hecho. Basta con que estas dos personas tengan un hijo en común o hayan procreado un hijo en común y la norma automáticamente se vuelve proteccionista respecto a estas personas. Muy bien, un poco la parte procesal, es interesante cómo se deben hacer estas denuncias, ¿no? La denuncia y la competencia, ¿no? La denuncia ahí puede ser verbal o puede ser por escrita. Es interesante porque eso hace que sea mucho más práctico, sea menos burocratizado y sea mucho más amplia al momento de poder ejercerla. La policía evidentemente juega un rol fundamental porque es la primera, digamos, es el primer ente que va a recepcionar la manifestación de la víctima, sin duda, y es por eso que la policía, digamos, como organismo administrativo que tiene el Estado, debe también estar aleccionado o debe cumplir con algunas situaciones que hacen que tenga ciertas capacitaciones respecto a este tipo de situaciones. Porque además la policía puede ser testigo también de flagrancia. Y ustedes saben que cuando hay flagrancia, la policía está facultada para poder detener. No necesita de una orden judicial o de algún mandato de algún magistrado o de un juez para poder detener. Si el policía observa que hay un factor de flagrancia respecto a los tipos de violencia que hemos visto, debe actuar de manera inmediata con la detención y poner a disposición también inmediata de las autoridades competentes. Claro, en algunos casos trasciende a la esfera de la violencia familiar y puede irse al ámbito penal, porque puede ser de que hayan conductas que sean reprochadas por la norma. Y nosotros hemos dicho también al inicio de la conversación que hay
conductas que son tipificadas y por lo tanto deben estar ahí inmersas. ¿Cuál es el plazo? Dictando medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas en la audiencia oral. Evidentemente, una vez que se pone a disposición del juez este tipo de circunstancias, debe dictarse las medidas de protección de manera inmediata. Acuérdense que hablamos de prevención y de atención. Hablamos de erradicación y hablamos de sanción. Si hay presencia de la comisión de hechos delictivos, el juez familia remitirá los actuados a la Fiscalía Penal. Claro, ya no es su competencia, es lo que hablábamos hace un instante. Si el factor ya es de orden delictivo, no hay ninguna razón de ser para que el juez, es más, no es su competencia, el juez de familia no va a condenar ni va a dictar una pena. El juez de familia solamente está facultado para dictar medidas preventivas. Pero si la violencia es tal que trasciende ya la esfera de sus facultades que tiene el juez, debe remitir al fiscal para que, si hay la comisión de hechos, indicios de la comisión de hechos delictivos, formalice la denuncia respectiva y evidentemente se evacúe ante un juez penal, ¿no? Por eso dice, a efecto de formalizar la denuncia si requiere el caso. Cabe señalar que la policía, dentro de su facultad de ley, podrá detener al agresor en caso de flagrancia. Creo que está claro el caso de flagrancia, ¿no? Eso además la Constitución lo determina así, lo permite, que la policía puede y debe además detener en caso de flagrancia a los agresores bajo cualquier circunstancia, no solamente de violencia familiar, sino también en líneas generales. Y las medidas de protección, como para terminar, ¿no?, que son importantes. ¿Cuáles son las medidas de protección que debe dictar el juez en la medida que está observando una situación anómala, una situación irregular, una situación que puede desembocar, digamos, en una situación de causar un daño irreparable con consecuencia de muerte? Ya lo hemos dicho, ¿no? En primer lugar, retiro del agresor del domicilio, sin duda, ¿no? Si el agresor, digamos, es una persona sumamente violenta, que genera zozobra, que no genera paz, que genera circunstancias negativas de orden emocional, debe ser retirado del domicilio de manera inmediata. Como también debe haber un impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, también debe haber un impedimento de acercamiento, ¿no? No solamente debe ser retirado del hogar, del domicilio de la víctima, sino también debe haber una distancia bastante prudencial con respecto a la víctima. Hay casos que con solo observar a su agresor, aunque sea a una distancia prudente o lejana, causa un factor de zozobra. Y es por eso que es importante que haya un impedimento. También debe haber prohibición de comunicación con la víctima a todas luces. Bajo ninguna circunstancia, hoy en día que están las redes sociales, por ejemplo, en toda boga y moda, ¿no? Tampoco. Inventario sobre sus bienes para saber qué calidad de bienes tiene y cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares. Ya queda a criterio del magistrado, según la naturaleza o complejidad de los hechos, dictar medidas que estén acorde o que sean acorde con la situación de orden familiar. Muy bien, eso es. ¿Alguna pregunta? Por favor, a ver. Pregunta de Marcial da Silva, dice: ¿procede la unión de hechos si en la convivencia se obtuvo bienes, pero se registró a nombre de una persona, del varón, y se separó por violencia familiar en agravio de la mujer? A ver, hay varias cositas ahí. Procede la unión de hechos, dice, si se adquirieron bienes, dice, ¿no? En vigencia de la convivencia. Ya. Si se separaron por violencia familiar, bueno, habría que determinar qué condición primero tienen los bienes. Si la unión de hecho ha superado los 2 años, pudiera en alguna medida estar inmersos dentro del calificativo de la norma. Es decir, si se acredita de que ha habido una unión de hecho y que la adquisición de ese bien ha sido como producto de la intervención y de la injerencia de los dos, eso debería ser un bien social. Por lo tanto, es un bien que debe ser liquidado y considerado ante una separación. La violencia familiar tiene otra ruta. La violencia familiar tiene otros efectos. Por ejemplo, en el caso de que el agresor haya sido pues la persona, el concubino, debe, como he dicho, dictarse medidas de protección, cualquiera de las que están acá,
pudieran generarse ahí directamente, ¿no? Pero la unión de hecho, digamos, es un trámite que se debe seguir además de manera voluntaria. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Una más? Te pido. Ya, muchas gracias por haberme atendido y espero haber sido didáctico con algunas situaciones en este corto tiempo que se me ha asignado, en el entendido que la violencia familiar es un factor de orden social. Muchas gracias.